voy a empezar con la explicación de mi código para la función de pintar una línea en C++, en Visual Studio, con la librería OpenGL. Empezamos con dos librerías básicas, que es la IOStream y el Blood.h. La IOStream en este caso nos va a ayudar para utilizar la función de valor absoluto y la validación de null, que ya más adelante vamos a ver. Variables globales, un sideneck short int ancho alto x y y. La declaré como un sideneck short para ahorrar espacio en memoria por cuestiones de optimizar el código, ya que pues me salieron bastantes líneas, la verdad. Variables globales flotantes pendiente, punto de corte, diferencial de x, diferencial de y, coordenada 1 en x, coordenada 2 en x, coordenada 1 en y, coordenada 2 en y. Entonces, mi función pintaPixel tiene tres parámetros: la coordenada en x, la coordenada en y, y un parámetro adicional que voy a utilizar para validar como el color. Sí, digamos que esto es más cuestión de estética que cualquier otra cosa, como para que se vea todo más agradable. Mi función pintalínea, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el delta x. Si el delta x es diferente de 0, vamos a seguir con el código. De lo contrario, pues que implica que el delta de x sea 0, que digamos no hay cambios respecto a las coordenadas en x, por lo tanto deberíamos pintar una línea horizontal con pendiente 0. Para esto pues vamos a hacer una validación donde miramos si la coordenada de y1 es mayor a la de y2 y pues pintamos el ciclo. ¿Por qué hago esta validación? Porque en caso de que la coordenada y2 llegue a ser mayor a la de y1, eso me va a indicar el sentido en el que yo tengo que leer un ciclo que me pinte el píxel. Digamos que hay dos posibilidades para mi programa cuando la pendiente de una recta es indeterminada o la recta es vertical, que la pinte de abajo hacia arriba o que la pinte de arriba hacia abajo. Digamos que con esta validación cubro esas dos posibilidades. Si el diferencial de x es diferente de 0, pues entonces ahora vamos a calcular el diferencial de y. Y digamos que viene un procedimiento casi igual, la diferencia son las coordenadas. Si el diferencial de y es igual a 0, quiere decir que no hay cambio respecto a la coordenada en y, por lo tanto tenemos que pintar una línea horizontal. Y para esto pues hay dos posibilidades, que yo la pinte de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces digamos que aquí con esta validación cubro esos dos casos. Si el diferencial de x y el diferencial de y son diferentes de 0, entonces ahora sí vamos a entrar a calcular lo que va a ser la pendiente de mi función, el punto de corte de mi función, y voy a validar si el valor absoluto del diferencial de x es mayor que el valor absoluto del diferencial de y. Voy a trabajar la función de una recta normal, que es esta, que y es igual a mx más b. Si el diferencial de y es mayor al diferencial de x en su valor absoluto, quiere decir que tenemos que hacer un cambio de variable y no trabajar la función de la recta respecto a x, sino que trabajarla respecto a y. Y para esto la función de la recta nos queda como x es igual a y, que en este caso pues sería mi y, menos b sobre m. Digamos que trabajamos esas dos funciones. Dentro de cada uno de estos dos casos tengo nuevamente la validación de que si el x1 es mayor al x2 o el x2 es mayor al x1, para asegurarme de que mi función pinte la línea independientemente de qué valor sea. O sea, tengo la posibilidad de pintar la línea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en cualquiera de todos los casos, sin necesidad de hacer un cambio de variable anterior, ¿sí? Donde pues si el punto 1 es mayor al punto 2 o demás ejemplos parecidos. Digamos que con esta forma de hacer las comparaciones abarco cualquier tipo de posibilidades, que y1 sea mayor a y2 o que x1 sea mayor a x2 o viceversa o cualquier tipo de posibilidad. Una vez hayamos hecho todo esto, pues simplemente llamamos a la función pintapixel, donde pues si nos fijamos mi tercer parámetro aquí es 3, que digamos que son, utilicé el parámetro en 3 para las líneas diagonales, el parámetro en 2 para las líneas horizontales y el parámetro en 1 para las líneas verticales. Entonces, pues como les dije anteriormente, es más por estética. Como tenemos que hacer que las líneas se pinten dependiendo de nuestro mouse, utilicé la función pues, de ratón, la que utilizamos en la primera actividad de este semestre, con la diferencia de que pues analizando un poco en código,
entendí, pues digamos, varias cosas, donde digamos el botón que vamos a trabajar es el botón izquierdo. Acá le pregunto al programa que si el estado de ese botón es abajo, entonces entre y capture esas coordenadas. Y si el estado de ese botón es arriba, entonces entre y capture estas coordenadas. Lo que quiere decir que, digamos, la forma en la que yo voy a pintar mi función no sino mi línea, perdón, es que yo voy a clicar el primer punto donde yo quiero pintar mi línea y voy a arrastrar el mouse sin soltar el clic izquierdo hasta el segundo punto, hasta donde quiero pintar mi línea. En el momento en el que yo suelte mi mouse, ya me habrá capturado los valores de x1, y1 y de x2, y2, ¿sí? En ese orden más o menos. Para asegurarme de que esto sucede, porque pues mediante cuando ejecutaba el programa, me di cuenta que digamos que así sea que yo solo le dé un clic al ratón y no suelte el mouse y no suelte el clic, esta función como que se ejecuta en su totalidad, o sea, como que entra y el redisplay vuelve y lo saca, ¿sí? Entonces, como que entre muchas comillas esto se ejecuta dos veces según lo que entendí. Para solucionar este problema, yo me aseguro de que x1, x2, y1 y y2 ya tengan valores antes de ejecutar la función pintalínea, ¿sí? Porque si no, pues me empezaba a pintar líneas desde el origen, porque como no encontraba los valores de x1, x2 o de y1 y de y2, pues tomaba esos valores como cero. Por eso yo le digo a aquel programa que mientras que estos cuatro valores sean diferentes, todos de null, ejecute la función pintalínea. La ventaja de trabajar con null es que digamos que entre muchas comillas, null es diferente de cero. Por lo tanto, así sea que todos estos valores valgan cero, si esas son las coordenadas que yo les di dentro de mi programa o dentro de las coordenadas que yo cliqué en pantalla, me va a ejecutar la función con las coordenadas 0, 0 y 0, 0, valga la redundancia. Porque ya les di un valor, ya no son null. En el momento en el que yo ejecuto mi función pintalina, que fue la que vimos arriba, yo inicializo mis cuatro variables nuevamente en cero. Esto para que olvide los valores que tenía anteriormente y no me empiece a trazar líneas conforme yo voy dando clic, ¿sí? Porque digamos que yo trazo una línea y desde el segundo punto hacia mi siguiente línea me traza otra adicional. O sea, digamos que si yo pinto solo dos líneas en pantalla, si yo no reinicio mis variables, en pantalla me va a pintar realmente tres líneas, porque me está tomando puntos anteriores. Entonces digamos que esto es como limpiar el buffer. El Glut Post Redisplay lo que hace es permitirme hacer varios clics en pantalla antes de que la función me cierre. Bueno, tengo una función pantalla que lo que hace es pintar mi plano de coordenadas. Entonces, pues yo lo estoy trabajando, mi orto 2D lo estoy trabajando desde 0, ancho, alto y 0. Esto porque anteriormente nosotros pintábamos nuestro sistema de coordenadas con los valores negativos de mis valores de ancho y alto, y sin darnos cuenta lo que hacía esta función era ubicar nuestro espacio de trabajo fuera de lo que nosotros vemos en pantalla. Entonces digamos que estas dos coordenadas lo que le hace a mi espacio de trabajo es decirle que el punto 0, 0 va a estar en la esquina superior derecha y que el punto pues x máximo y y máximo va a estar en la esquina inferior derecha. Así bien, pues, entendiendo esto, pude graficar mi sistema de coordenadas, teniendo en cuenta que pues lo tengo que trabajar desde la mitad del ancho hacia la izquierda, hacia la derecha, desde la mitad del ancho, aquí está, desde la mitad del ancho hacia la izquierda, desde la mitad del ancho hacia la derecha, y asimismo desde la mitad del ancho hacia abajo y desde la mitad del ancho hacia arriba. Y este ciclo pequeñito lo que hace es dividirme mis ejes de coordenadas dependiendo pues de la cantidad de espacios que yo quiera tener. En este caso, digamos que cada 10 píxeles me va a hacer un interlineado de un punto de coordenada. Y el flush que pues lo que hace es mostrarme todo de una sola para que no se vea como ese corrido mientras va pintando la función. Y pues en el main, la única diferencia a los programas que hemos trabajado anteriormente es que aparece la función mouse, que es la que me ejecuta la función del ratón. Además de que, nuevamente buscando optimizar, descubrí que la función del display, una función que teníamos como display, yo la puedo incluir dentro del main, donde pues limpio donde le digo a la pantalla que sea color negro y donde limpio todo lo que haya en pantalla antes de ejecutar mi main.
Entonces, pues nada, vamos a ejecutar el programa. Bueno, entonces como vemos acá, tengo mi sistema de coordenadas. Para mi sistema de coordenadas ejecuté la función pintapixel con el tercer parámetro en 4 para que el color fuera blanco. Entonces digamos que yo le voy a dar un clic aquí, arrastro mi mouse hasta donde quiero que me pinte la línea y suelto el clic. Inmediatamente me pinta pues una línea, en este caso color rojo, porque ese fue el color que le di a todas las diagonales. Aquí vamos a pintar otra, digamos que la quiero pintar en sentido contrario. Asimismo esta ahora la quiero pintar de derecha a izquierda. Y esto es lo que hacía yo en el momento en el que preguntaba cuál de las dos... ¿Cuál de los dos coordenadas era mayor una que la otra? Voy a intentar pintar una línea vertical. Ahí me torcí. No, ahí salió. Una línea vertical, vemos que me la pinta con color azul. En este caso la pendiente es indeterminada. Vamos a pintar una línea horizontal. Uy, me torcí. Ahí está, la línea horizontal la pintamos de color verde. Y para este caso, esto sería, digamos que todo. Tenemos más ejemplos. Entonces digamos que la forma en la que yo me aseguré de que me pintara todas las líneas era pintando líneas en diferentes direcciones y de todas las posibilidades. Digamos que aquí las pinto desde adentro hacia afuera y ahora las voy a pintar desde afuera hacia adentro. Porque recordemos que en mi código él sí tiene en cuenta como, entre comillas, la dirección en la que pinto la línea. Y eso fue todo. Muchas gracias.